Esa cosa se me aventó y me tiró al suelo. Me intentaba morder, pero yo, como podía, me trataba de defender. A un lado se me había caído el hacha y el farol. Así que con mis dos manos agarré la cara de ese asqueroso zombi y la puse a un lado. La sujeté y le empecé a dar golpes. Pero esto era demasiado inútil. No le estaba haciendo ningún daño. Así que con una mano la tenía en el suelo mientras me intentaba levantar. Después la solté y corrí a agarrar el hacha. Pero apenas la agarré, el zombi se paró y se me aventó. ¿Quién sabe cómo es que lo pudo hacer en un solo movimiento? Jamás había visto a un zombi tan hábil. Además, el aspecto que tenía daba demasiado miedo. Mientras seguía peleando para que no me mordiera, sujeté su cara y fue en ese momento que empezó a hacer esos horribles ruidos. Esos ruidos por los cuales yo había ido a investigar, pero después de estar forcejeando y sujetarlo para que no me mordiera, lo entendí. Esos ruidos eran una forma de comunicarse con otros zombies. Y en ese momento fue que escuché un sonido cerca. Era como de una bestia herida. No podía ver bien, pues en lo que seguía deteniendo la cara ese zombi para que no me mordiera, no podía voltear a ver. Y fue cuando se me ocurrió algo. Caminé de espaldas mientras seguía sujetando ese zombi, hasta que puse mi espalda recargada contra un árbol. Después empujé al zombi y cuando el zombi se abalanzó, yo me quité de forma rápida y el zombi se estrelló contra un árbol. El zombi cayó al suelo y en ese momento empecé a pisarlo hasta que no se moviera, pero el ruido que había escuchado ahora lo escuché detrás de mí y cuando volteé a ver qué es lo que era, ¿qué diablos era esa cosa? ¿Cómo podía ser que una bestia se hubiera convertido en un zombi? Esa cosa empezó a correr a donde se encontraba el zombi en el suelo, y fue cuando lo entendí. Esa cosa debía ser la pareja, o por lo menos, alguien conocido del zombi. Esa bestia empezó a llorar mientras le sujetaba la mano al zombi que acababa de terminar con él. Caminé lentamente de espaldas, dando un paso y luego el otro, hasta que con mi pie sentí mi hacha. La agarré lentamente, sin hacer ningún movimiento brusco, para no llamar la atención de esa horrible bestia. Pero en cuanto la recogí, esa cosa me volteó a ver con una mirada que me dejó petrificado, y es que les juro que esa mirada tenía demasiado odio. Lo podía ver en sus ojos. Pero fue en cuestión de segundos que esa cosa dio un brinco y se levantó de un solo movimiento para empezar a correr hacia donde yo estaba. Yo, estando petrificado del horror, no me podía mover. Lo único que pude hacer fue poner mi hacha de frente, y es que esa cosa al acercarse me intentó tirar al suelo para devorarme, pero se enterró toda el hacha en su pecho. El grito que dio fue desgarrador. Esa cosa cayó al suelo, apretándose el pecho mientras gritaba en agonía. En ese momento tenía que actuar rápidamente, y fue que corrí a agarrar la farola que se había caído cerca de ahí. La recogí y después regresé a donde estaba la bestia. Se la aventé y ésta empezó a arder en llamas. Yo, en ese momento, empecé a correr en dirección hacia mi casa. Está de más decir que mientras corría me iba lastimando y tropezando con el terreno y las ramas de los árboles, pues era de noche y la única luz que tenía era la de la luna. Pero en un descuido no me di cuenta que había un hoyo y yo fui a caer directo en él.
Lo siguiente que recuerdo fue cuando desperté. Era de día, a pesar de que el hoyo estaba oscuro. Algunos rayos del sol pasaban a través de él y podía ver un poco adentro de este. La altura de la que había caído era de casi 4 metros. Volteé a ver si había alguna forma de trepar por ese hoyo, pero la verdad es que era imposible. Así que buscando alguna rama de la que me pudiera sujetar, pisé algo. Y fue en ese momento cuando sentí un terror que me dominó por completo, pues al voltear a ver lo que acababa de pisar, era el brazo de algo. Yo caminé lentamente y fue cuando vi bien. Había caído en un hoyo repleto de zombies. Al parecer, los zombies que rondaban el bosque habían quedado atrapados en ese hoyo. No sabía cuántos de esos cuerpos habían sobrevivido a la caída. Pero había algo que me inquietaba aún más, y es que, ¿cómo es que iba a salir de aquel lugar? Ya no había nadie quien me ayudara. Así que me quedé esperando en una esquina de ese lugar, rezando para que ninguno de esos zombies se llegara a levantar. Yo seguía adolorido por la caída y no tenía las fuerzas suficientes para pelear contra un zombie, ni tampoco para intentar escalar. Así que mientras esperaba, veía cómo pasaban las horas del día. Yo sabía que en unas pocas horas el lugar quedaría en completa oscuridad. Así que esas horas que esperé me sirvieron para descansar un poco. Y fue cuando me dije, tiene que ser ahora o nunca. Empecé a trepar por la tierra de ese lugar. Lo estaba consiguiendo. Ya iba a la mitad, pero al poner mi pie para seguir subiendo, pisé un pedazo de tierra que se desprendió, haciendo que cayera de espaldas arriba de los zombies. A pesar de que sentí un dolor horrible en mi espalda, me dio más asco embarrarme la playera de esos asquerosos zombies que se estaban pudriendo. La verdad es que olían bastante desagradables, así que con dificultad me intenté parar. Uno de esos asquerosos zombies estaba vivo. Me sujetó de la espalda con sus 2 manos. Yo me movía bruscamente para que no me mordiera. Ese zombie estaba débil. Supongo que no había comido en bastante tiempo, y fue gracias a eso que me pude rodar para después levantarme y terminar con él de una forma definitiva. La poca luz que aún quedaba ya se estaba yendo. Era cuestión de minutos que me quedara en plena oscuridad. Y fue cuando me di cuenta que detrás de todos esos zombies había un hueco. Al parecer era una especie de cueva. En cuanto me acerqué, podía sentir el aire que venía de esta. Eso solo podía significar que debía de haber una salida del otro lado. El problema sería que tendría que recorrer esa cueva en completa oscuridad. Y si había algún zombie, ese sería mi final. Me tomé algo de tiempo para pensarlo, pues sinceramente trataba de buscar otra alternativa, pero la verdad es que no la había. Pero todo se fue al carajo cuando justo detrás de mí escuché un ruido. En ese momento no lo pensé más y entré corriendo a la cueva. Ya no me importó lo que hubiera dentro de esta. Tan solo estaba corriendo, pero llegó un punto en que de plano no veía nada. Ni siquiera sabía si estaba corriendo en la dirección correcta. Así que me recargué contra la pared de la cueva y seguí avanzando, pero lentamente. No sé cuánto tiempo habrá pasado, quizá 20 o 30 minutos, cuando pude ver algo de luz a lo lejos. Así que me solté de la pared y empecé a correr tan rápido como mis piernas me permitieran. Mientras me acercaba, podía ver que era una fogata, pero aún así seguía bastante oscuro. Y fue cuando ya a punto de llegar, encontré mi final.
Una lanza atravesó mi torso. Yo caí al suelo mientras veía cómo perdía la vida. Esta historia continuará. Recuerda que en alguna parte del video hay una palabra oculta. Si la encontraste, escríbela en los comentarios para que te mande un saludo especial en un siguiente video. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle un like y por favor, compártelo.